Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al quinto encuentro de este workshop de tecnología y conectividad del Grupo Vima. Muchas gracias a todos los que nos siguieron y entendieron la reprogramación, pero ya les dijimos que eran causas de fuerza mayor. Y esta, diría yo, es la reunión más importante de todas. Y ustedes me dirán, no, pero ¿por qué? Bueno, porque personalmente, ahora nuestro expositor, yo creo que va a coincidir, por más que lo va a hacer de manera muy disimulada, porque es juez y parte de esto. Creo que este es un tema muy importante porque vos armaste tu bot, hiciste tu desarrollo en DMA, programaste en Fix, hiciste de todo, todo bonito, todo perfecto. Tuviste un error de ciberseguridad y todo lo que hiciste se te fue al diablo. Te entraron y te hicieron un desastre. Y lo importante es que el mercado de capitales es un ecosistema, creo. Y en este ecosistema, un problema que tenga alguno de los miembros de ese ecosistema puede afectar a los demás. Por eso creo yo que es muy importante esta charla de ciberseguridad, más allá de que no vayamos hasta el mínimo detalle, pero hay que entender que es un tema transversal, es un tema que atraviesa a todos los temas que hemos visto, ¿sí? Por eso creo que es muy importante a todas aquellas personas que han venido, porque creo que es la charla más importante. Si yo hice todos los desarrollos que hice bien y usé lo que aprendí en este workshop, pero me equivoqué en cómo armé la seguridad, la ciberseguridad de mi oficina, quizás todo lo que hice no me sirvió. Pero bueno, para ver si estoy diciendo pavadas o no, lo tengo nada más y nada menos que a Yamil Matafo, que es el gerente de seguridad informática del Grupo Vima. Yamil, ¿cómo andás? Hola Mario, hola, buenas tardes a todos. ¿Qué Gracias decís? por la presentación. Yo te voy a decir que sí, que es la charla más importante, obviamente. Obvio, No obviamente. tenemos dudas. Pero sí, la verdad que coincido con lo que decís y también no solo va a servir para el ámbito corporativo, sino que este cambio de mentalidad también va a servir para el ámbito personal de uno. Hoy vemos que también los ciberincidentes o los ciberdelincuentes están atacando mucho a personas particulares, así que el cambio de mentalidad nos sirve para el trabajo, para los DMA, los bots, todo lo que mencionaste, pero también te hace estar un poco más atento en la vida privada de cada uno. ¿Decís que están innovando los ciberdelincuentes? Eso no tengas dudas, están innovando y van a velocidad de la luz. Mirá, Yamil, antes de que arranquemos, les quiero recordar a los participantes que tenemos abierto el espacio de preguntas y respuestas, no el chat, tienen que ir por el Q&A, ahí nos pueden preguntar, nosotros los vamos a ir monitoreando, aquellas que podamos responder en vivo se la pueda transmitir a Yamil, y si no, la tenemos a Lucía Pircio, que es la líder de gobierno y monitoreo de seguridad informática de Vima, del equipo de Yamil, que también nos va a estar ayudando desde el back a responder preguntas, perdón. Gracias, Lucía, y bueno, también gracias al equipo de comunicación de Vima por el soporte logístico. Así que bueno, arranquemos, Yamil, a ver cómo empezamos a cuidar y a hacer más seguro y sólido este ecosistema. Y personal también, a ver qué macana no me mando. Correcto, ahí tenemos una agenda, vamos a ver y hacer introducción en ciberseguridad, en conceptos para entender un poco de qué se trata, ver algunos ejemplos. Después vamos a ver también los mecanismos de protección que tenemos que adoptar en las organizaciones, y también esto se extrapola a la vida privada de cada uno y lo puede adoptar uno en su vida personal. Y después para cerrar un poco, ver toda la gestión de usuarios y la app de usuarios Vima, que también la fueron nombrando en los anteriores workshops, Sí, lo volvemos a recordar y hacemos un cierre. perfecto. Ahí, como dijo Mario, si están disponibles el panel de preguntas y respuestas para que las escriban y vamos a responderlas. Un gerente de Vima siempre dice que las personas recuerdan más las historias que las teorías. Así que bueno, algún caso resonante de ciberseguridad que vos me diga, mirá lo que pasó. Sin Vamos dar a contar, nombre, pero que haya pasado, digo. vamos a contar. ¿Sí? Listo, dale. Te tomo la palabra, te tomo la palabra. Dale, Dale. perfecto. Bueno, vamos con la introducción. ¿Qué es la ciberseguridad? Muchas veces uno empieza a desarrollar, empieza a trabajar en tecnología, empieza a trabajar en sistemas
y la verdad que no le da importancia a la seguridad informática o la ciberseguridad por desconocimiento o por algún otro motivo que es un tema que no le toca tan de cerca y lo desconoce. Pero ¿qué es la ciberseguridad en sí? Cuando hablamos de ciberseguridad o seguridad informática nos referimos a la preservación de la confidencialidad, de la integridad y de la disponibilidad de la información o de los sistemas de información que tenemos en nuestra entidad. Se suma ahora el medio cibernético porque hoy cada día nuestros sistemas, mismos los dispositivos están cada vez conectados a Internet, entonces por eso se empieza a hablar del medio cibernético y de la ciberseguridad. Si lo pensamos hace 10 años atrás, la seguridad informática era más puertas adentro de una organización, hoy está todo expuesto a Internet y de libre acceso para todo el mundo. Así que por eso se empieza a hablar y se empieza a nombrar un poco el medio cibernético. Y después hay otras propiedades que pueden estar involucradas, como la autenticidad, la trazabilidad, el no repudio y la confiabilidad. Siempre que hablamos de seguridad informática o ciberseguridad, vamos a hacer hincapié en lo que se llama la triada de la ciberseguridad, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Y a qué nos referimos Yamil, con esto? Sí, Mario. perdón, ¿qué sería eso de la autenticidad, trazabilidad, no repudio? ¿Lo vemos después? ¿O No está técnicamente explicado en un slide, pero son cualidades que tienen los datos o la información. Que el dato sea bien. auténtico, que se pueda trazar porque ese dato, cómo llegó ese dato hasta ahí. El no repudio es que si ese dato está ahí, nadie lo puede objetar. Y la confiabilidad es que el dato está en una base de datos y ese dato tiene que ser confiable. No puede generar dudas de si esa información es veraz o no es veraz. Entonces, te digo un ejemplo. Tenemos una base de datos y todo el mundo, viste que Python es un programa, un software muy poderoso y todos quieren usar y aprender Python. Y todos empiezan a trabajar sobre esa base con Python, sacan datos, procesan, pim. ¿Puede haber eventualmente un problema de ciberseguridad ahí? Que todos entren, Python no no es una base de compongan. datos, es un lenguaje de programación No, seguro. Pero simple digo, que permite la automatización. Después, lo que ahí se asegura para asegurar la ciberseguridad o la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información es cómo se asegura todo el proceso desde que Python, el desarrollo en Python se conecta a una base de datos, cómo ejecuta esa información, dónde la guarda, con qué características, si se autentica, si no se autentica, si usa un usuario genérico, no usa un usuario genérico. Entonces se empieza a ver todo el entorno de cómo se ejecuta ese programa desarrollado en Python. Que a ver, Python es un lenguaje hoy que está bastante difundido, es fácil de aprender, fácil de utilizar, pero esto mismo es como cualquier desarrollo de cualquier sistema en sí. Si desarrollás en Python, si desarrollás en Java, si desarrollás en PHP, deberían tenerse las mismas consideraciones de ciberseguridad. bien. Pero todo eso que vos decís hay que hacerlo. Hay que hacerlo, exacto. Hay que tenerlo presente y hay que hacerlo. Bien, gracias. Y después, bueno, para aclarar un poco qué es la confidencialidad, que es la propiedad según la cual la información no esté disponible para personas que no están autorizadas a acceder a esa información, ni que se dé a conocer también a personas que no tienen permiso para acceder a esa información. La información que es confidencial solamente tienen que acceder a verla o a modificarla aquellos que necesitan tener ese acceso. El que no lo necesita tener no debería poder acceder a esa información. Y la disponibilidad es que esa información esté accesible y utilizable cuando uno la necesita. Yo tengo un sistema, ese sistema tiene que estar disponible en el horario que tiene que estar disponible, en el horario de mercado, o si es un sistema 7x24, tiene que estar siempre disponible. No se puede caer a cada rato el sistema, no puede tener interrupciones de servicio. Por eso se habla de esta cualidad de disponibilidad. Y de integridad es que el dato tiene que ser exacto y tiene que estar completo y no se debería poder manipular ese dato. Bien. De una manera inadecuada, obviamente, ¿no? Por eso digo No, no, por manipular. supuesto, por supuesto. Bien, y ahí vamos
a ver un poco qué está pasando en el mundo. Esto de la ciberseguridad no es solamente que, digamos, sea algo de Vima, sea algo del mercado, sea algo de Argentina, sino que es un tema mundial. Hay una agencia europea, ENISA, que hace un informe del panorama de amenazas, y para el 2020, por ejemplo, hizo este top 15 de ciberamenazas, donde en el número 1 está el malware, el 2 está el ataque basado en sitios web, como tercero está el phishing. Hay un montón en este top 15 que se puede también ser top 20, top 30, top 50, pero estas son las principales que se observan y que este ente se encarga de hacer encuestas. ¿Puede llegar a top 50? Hay 50 formas de... A ver, ¿Podemos llegar a tantas variantes de ataques? las De variantes amenazas. van cambiando día a día y son como, podemos ponerlo como el ejemplo del coronavirus, que Sí, puede ser una variante principal que tiene mutaciones y que se le va dando otros nombres a esas mutaciones. mira. Pero que evidentemente esa mutación funciona, Son, porque sí, tal cual, exacto. Y esto va cambiando también año tras año. Por ejemplo, si surge alguna medida de protección eficaz contra un tipo de ataque, ya ese tipo de ataque se depreca y aparece uno nuevo. Esta gente está, digamos, todos los días inventando nuevas formas de ataques y nuevas formas de cometer estos ciberdelitos. ¿y Tengamos en le cuenta, pegaron más o menos en este top 15? ¿Estás de acuerdo sí, con este top sí, 15? estoy de acuerdo con el top 15, es lo que se observa en la región y especialmente también en el sistema financiero. Ahí lo que podemos hacer también y mencionar es que hay organizaciones, como nosotros tenemos una empresa Vima que se dedica al mercado, hay una LIC que se dedica a ser un agente, y hay una empresa que se dedica, no sé, a vender chupetines. Hay organizaciones que se dedican a la ciberdelincuencia y por eso es que tienen recursos abocados a ir todos los días descubriendo nuevas técnicas para cometer delitos. ¿A ese nivel? A ese nivel, exacto. Wow. Incluso hay informes, y esto está en diferentes páginas de ciberseguridad, donde también se comenta que hay estados a través de estos ciberatacantes que financian a estas organizaciones para cometer estos delitos. Entonces no es que son organizaciones aisladas donde se juntan 4 personas para decir, bueno, en lugar de ponernos una empresa para hacer el bien, vamos a poner una empresa para hacer el mal, sino que hay estados que también financian este tipo de actividad. No son 4 laptops en una fábrica abandonada con un cable colgando del techo. Exactamente, no. Lo que pensaba, lo que veíamos en las películas de gente nerd que estaba a la noche trabajando, tomando café a oscuras, la verdad que eso queda para las películas y esto fue evolucionando y se fue complejizando y digamos que tiene ese nivel de organización, que hay organizaciones o tipo de empresas por un lado y estados que también financian este tipo de acciones delictivas. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y acá, bueno, un poco contar, resumir de ese top 15 en las principales amenazas que vemos que están basados en la actividad económica del sistema financiero, banca y en la región, que ahí vemos muchos casos y se escucha de ransomware, y no solo de ransomware como encriptación de la información y que no te permiten acceder a la información, sino también como fuga de información de las organizaciones. ¿Qué es lo que hacen estos ciberdelincuentes? Antes de encriptarte todos los discos, tratan de robarte esa información, de llevarse esa información, y una vez que se llevaron toda la información de la organización, proceden a hacer la encriptación de los discos para que vos no la puedas acceder. Y después, obviamente, solicitan el rescate, por un lado, por la encriptación y por el otro lado, para no publicar la información que lograron sacar de las organizaciones. Esto Te hace la doble Nelson. Exacto, lo terminamos viendo en la dark web, que se vende la información. Hubo casos conocidos de Renaper, de Argentina, que se mencionó que
venden los datos de los 45 millones de argentinos en la dark web. Bueno, así hay un montón de casos de empresas conocidas también que sufrieron este tipo de ataques y que se les publicó la información en la dark o en la deep web. No hay forma de desencriptar eso, es una encriptación que puede tardar años, o podés tener algún sistema que te salve. Depende, hay empresas que se dedican a eso, se han desbaratado bandas y ya se puso público, se hizo circular cuál es la llave de desencriptación. Eso también, dependiendo cuál es el tipo de ransomware, se puede resolver de esa manera. Siempre la recomendación es no pagar, obviamente, para no seguir fomentando este tipo de actividad delictiva. El ejemplo Se paga con cripto generalmente, ¿no? Con se alguna paga con cripto. cripto, exacto. Es el mismo caso que decimos acá, no vayas a comprar repuestos de auto robado para no seguir fomentando el robo de automóviles. Bueno, acá se traslada lo mismo al caso de los ciberatacantes. ¿Y cómo, digo, se podrían dar cuenta las empresas si le metieron un ransomware? ¿Cómo se dan cuenta que después de que pagaron y desencriptaron, no les quedó un troyano, no quedó nada escondido por ahí dando vuelta? No, ¿Podría ahí hay que pasar? hacer un trabajo, sí, ahí hay que hacer un trabajo de investigación forense para primero determinar cuál fue la causa, por dónde ingresó, y después también para medir el impacto y entender que solamente fue ese servidor, ese equipo, esa PC, y no se desparramó el resto de la organización. Hay todo Mm. un trabajo a posterior para hacer esas determinaciones. O sea que es larga la historia, no termina con la desencriptación. Exactamente, correcto. Bien, bueno. Entonces, ¿qué Después, tenemos después en el tenemos menú? los grupos APT, que estos grupos APT son amenazas persistentes y avanzadas. Estos grupos generalmente, como comentaban antes, están financiados por estados y son organizaciones que el objetivo es meterse en las empresas que tienen como objetivo. Por ahí pueden estar meses adentro de la empresa entendiendo cómo opera la empresa, analizando cuáles son los servidores críticos, analizando la operatoria, entendiendo cómo es la conexión, por ejemplo, con la red Swift. eh, Hacen todo ese tipo de análisis y una vez que tienen toda esa información, terminan llevando adelante el ataque, que puede ser un ransomware o puede ser que terminen metiéndose en la red Swift y haciendo una transferencia millonaria a un banco de un país X, que después es intraciable a dónde va a parar esos fondos. Bien, yo creo que todos conocen la red Swift, pero en dos palabras, ¿qué es la red Swift? La red Swift es una red internacional que permite justamente hacer transferencias entre países, transferencias de plata entre países. Y es una red que no es como, sería como el Prisma Link o Anelco Link de Sí. Argentina, pero internacional, que permite hacer transferencias internacionales. Así Ah, muy bien. resumido, ¿no? Lo No, que es no, la no, red Swift. no, pero creo que quedó claro, sí, está, no, no. O sea, por eso pueden mover miles de millones de una cuenta Son a otra con un clic. dólares, son en dólares, no es que mueven pesos, No mueven hay dólares, crocantes ahí, no hay crocantes. claro. Y bueno, y después cuando hacen una transferencia a un banco de un país, de alguna zona no tan conocida, ya después dentro de ese banco y dentro de ese país es imposible rastrear el dinero. Bien. Los ataques de tipo BEC también se están viendo muchos en la región y muchos también en Argentina. BEC significa Business Email Compromise, o también se lo conoce como ataque del SEO. ¿En qué consiste este tipo de ataque? Imaginemos, ¿no?, que hay una operación comercial entre dos partes, entre la parte A y la parte B. La parte A le tiene que pagar a la parte B. Entonces, estos atacantes de alguna manera logran vulnerar el correo electrónico o de la parte A o de la parte B
Y como saben que hay una transacción comercial que se va a llevar a cabo a la brevedad, lo que hacen es suplantar la identidad de alguna de las dos partes, creando dominios parecidos, dominios falsos, pero que son muy parecidos al real, y se meten en el medio de la negociación. Entonces, como tienen toda la cadena de correos que se está llevando a cabo entre la parte A y la parte B, ellos se meten en el medio de la negociación con un dominio apócrifo, y a la parte A, que tenía que hacer el pago, le dicen, mirá, tuvimos un problema a último momento, esta es nuestra nueva cuenta bancaria porque la anterior no tenemos firmantes y no podemos acceder al dinero, así que te pasamos esta nueva cuenta bancaria. Por favor, haceme la transferencia a esta cuenta. Y en el lado B se dan vuelta con el lado B y le dicen, mirá, esta semana no te puedo hacer el pago porque tengo un problema, por favor espérame a la semana que viene. Un ejemplo, ¿no? Pero lo que hacen es, de un lado le dan urgencia de que hagan el pago a una nueva cuenta bancaria, y del otro lado le dicen, quédate tranquilo que te voy a pagar, pero espérame a la semana que viene. ¿Para qué? Para que no se genere más intercambios de correos de al final no me pagaste, me tenías que pagar. Te dejan tranquilo que la semana que viene te van a pagar, entonces vos ya no reclamás. Y del otro lado se quedan tranquilos de que hicieron el pago de ese producto, de ese servicio. En el medio Y la plata se la lleva el atacante. no, por supuesto. Y Yamir, una consulta, si se puede, porque viste, hay cosas que por ahí son sensibles o no queremos explicarle a la gente cómo hacer las cosas mal, ¿no? Pero digo, ¿se podría algún ejemplo que alguno no caiga en cómo puede quedar el email comprometido? ¿Cómo podrían, por ejemplo, conseguir tu email? Bueno, ahí, ¿cómo consiguen los atacantes estos accesos a estos correos electrónicos? Lo primero es contraseñas débiles. Si vos en tu correo electrónico tenés una contraseña débil, estos ciberatacantes pueden tener acceso a ese correo electrónico. El segundo es que tengas un malware instalado en tu computadora y que también los ciberatacantes puedan entender y grabar cuando vos escribís tu contraseña, ellos ya de ahí toman la contraseña y saben cuál es la contraseña de tu correo electrónico. Por eso siempre se recomienda tener activado un doble factor de autenticación, una contraseña robusta, y tratar de no acceder a estos servicios productivos en, por ejemplo, Wi-Fi públicas, que es un ¿Qué sería poco... una contraseña robusta? ¿Muchas letras, muchos números? Lo vamos a ver más adelante, hay un slide Listo, dedicado a contraseñas, listo, pero una listo. contraseña Perfecto. robusta es mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, números, y con una combinación que no sea deducible por un diccionario, no usar palabras comunes. Bien. Y te la dejo para después, te la tiro porque me hiciste pensar. Hay muchas apps que te hacen, te generan contraseñas automáticas y te las Sí. guardan ¿sirven esas apps? ¿Contribuyen a la seguridad o no? En tanto y en cuanto no te afanen el teléfono. No, claro, hay aplicaciones que sirven, sí, correcto, sirven tanto para la computadora como para el celular, para generar y almacenar esas contraseñas de manera segura. Eh, Hay una muy conocida para computadora donde se guardan esas contraseñas de manera encriptada, y cada vez que vos tenés que acceder a esa contraseña, entras con una clave maestra, pero después esa contraseña te la da el sistema y no te la tenés que vos memorizar o anotar en un papel o Buen tener... punto. eh, Oh, pues, la del papelito en el escritorio, todas las es contraseñas muy común. Bueno, el otra de post-it. las cuestiones es no usar también la misma contraseña para todos los servicios. Por ejemplo, no usar la misma contraseña que uso para mi correo electrónico corporativo, usarla para Facebook, o usarla para LinkedIn, o usarla para registrarme en la página de premios del supermercado X. ¿Por qué? Porque si ese supermercado X sufre una brecha de ciberseguridad y se hacen de todas las cuentas y contraseñas, ya saben que vos sos Mario Maidana y usás esta contraseña, te la van a ir a probar en el correo Claro. electrónico, en todos lados que vos tengas ese usuario. Por eso Mm. también se recomienda tener
diferentes contraseñas para cada servicio. Y es muy usual que todos repitamos las contraseñas, ¿no? Es muy común, exacto. Pero es una mala práctica y es un mal hábito porque se han visto casos de sitios muy conocidos, Facebook, LinkedIn, que se filtra la información por mismo estos ciberatacantes que logran entrar a estas grandes empresas y se roban la base de datos de usuario y contraseñas y después la publican en la dark web. Entonces, si A vos mí me tenés esa llegó, misma... mirá, a mí hace 3, 4 años me llegó un mail diciendo, mira, me hiciste acordar, me había olvidado de ese email, que tenían videos comprometedores míos, dije, mierda, Sí, ¿qué habré hecho online? Y que tenían ir a partir de mi clave de LinkedIn, pero yo me acordaba que ya la había cambiado cuando había escuchado noticias de que alguien lo habían hackeado. Y exacto. me pedían no sé cuántos bitcoins, me había olvidado, me hiciste acordar de eso. Me asusté hasta que me dijeron que sabían mi clave, que era esta. Dije, esa es la clave vieja. Hablé con la gente de acá de Vime, que me dijeron, no, que tranquilo. Pero claro, ahí tenés, ahí está. Ahí le pido a Lucía que después ponga en el chat el sitio este donde uno puede verificar su correo electrónico si sufrió alguna brecha en alguno de los sitios, LinkedIn, Facebook o algún otro sitio. Esa página, vos pones tu correo electrónico y te dice, sí, mira, tu correo electrónico se filtró cuando robaron la base de datos de LinkedIn, de Facebook o de otro Mm. sitio. Entonces ahí te da una pauta de que tenés que ir y cambiar esa contraseña en todos los lados que te estabas usando esa contraseña. O sea que si se te filtró y usaste la misma contraseña en todos los sitios, probablemente tenés un despelote Exacto. importante. Bien, tal Ahí, cual. para cerrar el ataque de tipo Beck, que también Sí, decía que se lo conoce como fraude del SEO, hay otra particularidad que tiene este tipo de ataques, que por eso se llama fraude del SEO, es que ya no está más entre dos partes involucradas, parte A y parte B, sino que están dentro de una organización. ¿Qué hacen? Suplantan la identidad del CEO, del CFO, de alguna personalidad importante dentro de la organización y le mandan un mail, por ejemplo, al analista de tesorería o de pago a proveedores, mirá, estoy cerrando un contrato con fulano de tal, por favor, te pido que le transfieras hoy esta plata porque si no se me cae el contrato y no cumplimos con los objetivos anuales de la organización. Si es alguien desprevenido o alguien nuevo, esto se da mucho también cuando entra alguien nuevo en las organizaciones y se aprovechan de esta situación. Entonces vos, por ejemplo, sos nuevo en una empresa, en el área de tesorería, y a la semana, a los 15 días, te llega un mail del CFO o del CEO que hagas este pago urgente porque si no se cae el negocio y si no, no se cumplen los objetivos de la organización, y la verdad que vos le haces caso y terminás haciendo esa transferencia porque tenés miedo a que te echen, a no cumplir los 3 meses, etc. Entonces, ese también es un ataque que se ve muy frecuentemente eh, en las organizaciones y por eso también se lo denomina como fraude del SEO. Y también lo que hay que estar atentos acá es el dominio de dónde viene el correo, ver si viene realmente del dominio interno o es un dominio externo. Y por el otro lado es no hacer caso a todos los correos que denotan urgencia. Eso igual hay un slide más adelante que lo vuelvo a explicar, pero todo lo que denota urgencia, celeridad, que si no se cae el contrato, nada, parar la pelota, pensarlo y de última, si uno tiene dudas, usar un medio alternativo de comunicación y validar si fehacientemente eso hay que hacerlo y eso es correcto. y mirar bien el dominio, ¿no? Porque yo tengo una amiga, le hackearon la notebook porque le llegó un mail y cuando miró en vez de una L tenía una I. Y no la Correcto. vio, no la vio. Y abrió y sonó. Ahí también es muy importante en las organizaciones. ¿Por qué, a ver, ¿por qué contamos esto? Porque este tipo de ataques le puede pasar a cualquiera, digo, a cualquiera, sea una LIC, sea un proveedor de una LIC, sea un inversor. Entonces, la idea es concientizar y que todos adopten estas medidas de seguridad que no solo le van a servir para el ámbito privado, sino también para el ámbito personal.
y para evitar que se realicen acciones dentro del ecosistema que la verdad que pueden generar alguna complejidad en el ecosistema, o bien puede generar una complejidad o un inconveniente al inversor o a la LIC. Recordemos que todas las operaciones están garantizadas, entonces si hay una operación que se hizo de alguna manera ilícita en una LIC, la LIC va a tener que terminar respondiendo por esa operación. Entonces, por eso es importante que todos adopten las medidas de seguridad para proteger su entorno y para proteger a sus organizaciones. Por ejemplo, si alguien en una leak sin querer mete un ransomware, lo activa y corta las comunicaciones de la leak, el sistema podría cancelarle todas las operaciones, como vimos en otras reuniones. Exacto, podría quedar afuera del mercado directamente. Claro. Bien. Y no sería, porque también estaría afectando a todos los que en su momento hicieron operaciones y estaban poniendo puntas. O sea, generaría un efecto sobre varios. ¿Y podría, por ejemplo, alguien tomar el control de un bot, por ejemplo, de un algo? Sí, a ver, todo es posible y la verdad que nunca te voy a decir que no, porque lo que te diga que no hoy, dentro de 5 minutos se puede transformar en un sí. Esto evoluciona demasiado con la pandemia, tuvo un crecimiento exponencial en todo el mundo, las técnicas y las diferentes ciberataques que sufrieron las compañías, así que te puedo responder sí, posiblemente sí, probablemente sí, o de acá en adelante. No, pero lo que vos decís, yo me quedo con esto. No importa que uno diga, no, pero yo no soy un inversor grande, no, yo no soy un aric chico. Todos, digamos, este es un estándar que nos cruza a todos, no es porque soy más grande, más chico, pero menos o pero más, o no estoy en la parte más importante de la cadena alimenticia. Es algo, correcto. Es un estándar mínimo para todos. Exactamente. Exacto. Bien. Y después el ataque se llama ataque distribuido de denegación de servicio, las siglas están en inglés. Lo que consiste este tipo de ataques es en hacer muchas peticiones de N servicios a un sistema con el objetivo de que ese sistema se sature de peticiones y se caiga. Y ahí qué principio, cada uno, yo lo que fui hablando va tocando uno de estos principios que hablamos de la ciberseguridad, la confidencialidad, la integridad y en este caso la disponibilidad. Exacto. ¿Qué logran con esto? Que el sistema no esté disponible. Y si no está disponible el sistema, nadie puede operar, y si nadie puede operar, ahí se genera un riesgo sistémico y también un riesgo para cada uno de los que forman parte del ecosistema. Esto es algo parecido a cuando empiezan las entradas de un show y entramos todos a las 000 y la página se murió. Exacto, exactamente. Acá la diferencia es que se hace con malintención. Sí. De hecho, se ha visto casos que se dieron acá en Argentina donde piden un rescate. Es previo, ¿no? Te avisan, mira, el lunes que viene te voy a hacer un ataque de negación de servicios. Si me pagás tanta plata, lo suspendo, no te lo hago. Si no me lo pagás, el lunes a las 3 de la tarde tenés el ataque de negación de servicios. Así que hasta ese nivel de sofisticación tienen los. Pero ¿y uno no sabe de dónde viene el ataque? No es distribuido, por eso tiene una D adelante, porque es distribuido. El ataque no se hace de un solo origen, sino que se hace distribuido de muchos orígenes alrededor de todo el mundo, lo cual lo hace más difícil frenar, porque no te viene de un solo lado, que decís, bueno, freno acá, sino que te viene de acá, de acá, de acá, de acá, y no te dan las manos para frenarlo. Anteriormente este tipo de ataques era denial of service, y después se le agregó el de que sea distribuido, exacto. Bien, clarísimo. Bueno, entonces ya sabemos este sería el top 4, de alguna manera. Sería el top 4 que se ve más con frecuencia en la región. Obviamente los otros también se ven.
hay mucho de que te descargan malware para minar criptomonedas, eso se ve cada vez más. Si tenés infraestructura en la nube, también se aprovechan de la infraestructura que tenés en la nube justamente para instalarte un malware para minar criptomonedas. ¿Por qué? Porque no te enterás, porque por ahí el crecimiento en la nube es elástico, entonces no es que tenés algún tipo de que se te cae el servidor o no da abasto, sino que eso crece elásticamente. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? A fin de mes, cuando te llegue la factura de tu cloud provider y te cobre $10.000 y vos digas, ¿por qué $10.000 si yo tengo nada más un algo o tengo un DMA en la nube? No, porque no securizaste ese servidor, te instalaron un malware que está minando criptomonedas, y la verdad que el tráfico del algo, del bot, es el 0,01 de lo que está usando ese servidor en la nube. ¿Y el cloud provider no mira que hay un malware trabajando? No, no, porque ahí los cloud providers tienen un modelo de seguridad compartida donde está muy delimitado cuál es la responsabilidad de ellos y cuál es la responsabilidad del usuario. Eso es un Ajá. error un error muy común del que va a contratar una nube que asume que el provider de la nube me da todo. No, la verdad que es un modelo de seguridad compartida, de responsabilidad compartida, donde la nube tiene responsabilidad en todo lo que es la seguridad física de esos servidores donde están montados tu nube, pero después cómo vos administrás los accesos a tu nube, qué montás en los servidores, si se te mete alguien, si publicás puertos que no tenés que publicar, eso es responsabilidad del usuario, no Está es bien, responsabilidad tiene del cloud lógica. El provider. cloud, el cloud ellos te dan el servicio, pero no, todo lo demás es tuyo. Está Es perfecto. responsabilidad, exacto. Bien, perfecto, clarísimo. Y Muy bueno, y bien. acá para mencionar que la mayoría de vector de ingreso de estos ataques de ransomware o los grupos APT o las amenazas del tipo BEC son por phishing o por estafas a través de correo electrónico y suplantación de identidad. Por eso es muy importante el correcto uso del correo electrónico. Y en Argentina, en la comunidad de ciberseguridad, hemos tenido por lo menos uno de cada de estos cuatro. Sí, correcto, hay casos de esto, hay casos que se hicieron públicos. El caso, lo pueden googlear, creo que salió en La Nación, el caso de el futbolista Leandro Paredes. Hubo una transferencia entre Boca y el PSG por los derechos del pase, y bueno, fueron víctimas de un ataque del tipo BEC. Si buscan la noticia en el diario La Nación, la van a encontrar y les va a contar cómo fue el ataque que se llevó a cabo, y se llevó a cabo un ataque del tipo BEC en esa transferencia. También hubo un No, caso, no recuerdo si fue el año pasado o este año, de una empresa también nacional de aviones que también fue víctima de un ataque del tipo BEC. Sí, sí, estos ataques están en este slide porque se ven los casos en la región Latinoamérica y principalmente en Argentina. pero digo, pregunta tonta, ¿no? Pero el ataque tipo VEX se podría evitar si le prestamos 2 segundos de más al mail, o sea, si prestamos un cachito de atención. Con eso ya Correcto, zafás. exacto. Puede tener un componente tecnológico de que pongas alguna herramienta que te permita bloquear correos sospechosos, que te permita agregar una etiqueta si el correo es externo. Desde el punto de vista tecnológico hay un montón que se puede hacer, pero lo principal es parar la pelota, como decía antes, leer 5 minutos el correo, leer el remitente, entender si tiene sentido lo que me está pidiendo, ver si me lo está pidiendo con urgencia, agarro el teléfono o agarro otra vía y llamo a esa persona y valido si realmente esa urgencia es tal. Es nada más dedicarle y prestar atención. Sí, porque uno dice, pero es el CFO que le voy a andar preguntando 2 veces, y sí, por las Bueno, dudas, hacelo. por Preferible ahí que no le te preguntes roten. al CFO, preguntale Bien, a tu compañero, bien. preguntale a otra persona, a tu supervisor, pero, pero sí, justamente lo que buscan los atacantes es esto,
que vos no vas a desconfiar del CFO, del CEO o de alguna personalidad importante de la organización, pero la realidad es que sí, tenés que desconfiar y preguntarle. De última, le hablas con tu jefe, lo hablas con un par y lees 3 veces el correo electrónico. Che, el mail está bien, es el de él. Siempre me escribió así. También algo que hay que prestar atención es la forma de redacción. Siempre escribe así. La firma, ¿es esta la firma? Si siempre firma saludos Mario y en esta ocasión te puso cordialmente, te saluda afectuosamente Mario, y la verdad que no suele contestar, no suele O saludar estaba así. cariñoso o no era yo. Exacto, tal cual. Qué bárbaro. Bueno, viste que hay gente que firma con sus 2 iniciales y si te ponen el nombre, es una pavada, pero si uno le presta atención, ahí ya puede tener una punta. Mirá, volviendo a esto de los casos que querés que cuente, Sí, sí, quiero casos. hay un caso que también salió publicado hará un mes atrás, no recuerdo en qué país, donde se hicieron pasar por un CFO y con inteligencia artificial y machine learning le lograron imitar la voz Nah. y se autenticaron en una plataforma de home banking, haciéndose pasar por este CFO y con inteligencia artificial replicando la voz, y terminaron haciendo una transacción monetaria. Wow. Eso de los deepfake están también mucho con la inteligencia artificial trabajando esas cuestiones. Muchas veces nos ha llegado la app, subí tu foto y mirate más viejo, mirate más Sí, joven. Bueno, eso es todo inteligencia artificial que lo que busca es captarte tus rasgos biométricos para hacerse parecer por vos. y todos la subimos a nuestras redes y nos sacamos la foto y Exacto. toda la pelota. Bien, ¿Cuál? interesante, interesante. Bueno, muchos decían que esa app de 2009, el 10 Years Challenge, que después salió la app que te hacía viejo, que Sí, supuestamente era de los mismos desarrolladores, de los mismos que habían lanzado el 10 Years Challenge, que vos tenías que subir tu foto de 2009, 2019, eran los que después habían sacado la app de cómo envejecías. tal cual. Hay un montón de aplicaciones, ahora también hay aplicaciones en todo esto de inteligencia artificial, que es todo lo que se viene. Por eso, cuando me preguntás, y de acá en adelante hay un montón de inteligencia artificial que se está viniendo y que la verdad que hoy no lo estamos viendo, pero dentro de meses lo vamos a ver. Está el tema también de cómo subir la foto de una persona y que te la hace en 3D y te habla. Hay una aplicación también, subí la foto de algún familiar fallecido viste, te lo mostraría como sería en la Upa. actualidad. Es mucho que se viene de todo lo que es inteligencia artificial. Con lo cual, de nuestro lado, es un desafío constante de update. Exacto, exactamente. La verdad que uno, desde el punto de vista de seguridad, no se puede quedar tranquilo en implementé un antivirus este año, listo, hasta dentro de 5 años no implemento más nada. No, hay que implementar el antivirus, hay que actualizarlo, hay que gestionarlo, hay que ver si salió una nueva tecnología y complementarlo. Siempre son tecnologías que se van complementando una con la otra y no solamente no es usar una bala de plata para tratar de solucionar estas problemáticas. Bien. Paso acá, a ver, traje estos 3 extractos porque los agarré al azar. La verdad que hay un montón de casos más, hay un montón de empresas conocidas que sufrieron ciberataques. Acá casos de Accenture, que es una compañía multinacional muy conocida, Zurich Seguros en España, que sufrió también un robo de datos. Acá vemos también cómo los países empiezan a tomar un rol importante en bajar lineamientos, en bajar recomendaciones. En el caso de Estados Unidos también está trabajando fuerte para que los distintos gobiernos y las distintas empresas empiecen a invertir y empiecen a tomarse en serio la ciberseguridad, porque algo que se está viendo mucho es el ataque a las cadenas de suministro. ¿Qué significa esto? Que supongamos yo trabajo con el proveedor fulanito,
yo por ahí tengo adoptado un montón de medidas de seguridad, entonces no me van a venir a atacar a mí. Van a atacar al proveedor fulanito que tiene menos medidas de seguridad y a través del proveedor fulanito terminan logrando acceso a la organización principal. Hace poco una empresa de una distribuidora de gas de Estados Unidos, un pipeline, no estuvo Sí, parado. ¿Eso fue un exacto, ataque? sí. Sí, eso estuvo confirmado, sí. Bien. Colonial Bueno, Pipeline, y correcto. generó un daño económico importante. Exacto, hubo un caso también que yo ya con la pandemia, no me acuerdo si fue 2020 o 2021, que también intentaron envenenar el agua en Estados Unidos, en Miami o en Florida. Apa. Eh, También se dan esos casos y después también se ven estos casos que les decía de atacar a un proveedor para lograr tener acceso a la empresa principal. Yo sé que la empresa tiene un montón de medidas de seguridad, pero contrata a un proveedor que no tiene el mismo nivel de medida de seguridad, van, atacan a ese proveedor y cuando se hacen del acceso de ese proveedor, terminan entrando a la organización principal. ¿Cuál es el mensaje de esto? Para la SALIC, tengan en cuenta también con los proveedores con los que trabajan. Exíjanles medidas de seguridad porque si ustedes como ALIC Claro. adoptan medidas de seguridad, también le tienen que exigir a sus proveedores que las adopten, si no, carece de sentido. Y este hubo Volvemos un a que caso, es el eslabón más débil. Si el proveedor anda mal en ciberseguridad, por más que la LIC tenga todos los chiches, perdió exacto, igual. exactamente. Pongo el ejemplo de la ley que digo, pero pasa en todos. Le No, no, pasó en hasta a todo. Microsoft, le pasó hasta a Microsoft el año pasado, donde los ciberdelincuentes lograron hackear o comprometer una aplicación muy utilizada a nivel mundial para el monitoreo de servidores y de redes, y justamente uno de los clientes que tenía esta empresa era Microsoft, y de esa manera lograron acceder a las redes de Microsoft, como también lograron acceder a las redes de otras compañías, ¿no? Pero bueno, ese fue un caso también resonante que salió por todos los medios. Bien. Y acá para contar otro caso de hace unos años atrás, en un banco de Sudamérica, de un país vecino, se llevó a cabo un ataque de un grupo APT donde el banco, el día lunes, día martes, un día normal, iba a abrir su operación habitual a la mañana y de repente se encontró con que no les encendían cerca de 8.000 computadoras en todo el país, en toda la red bancaria, todas Wow. las sucursales, no les encendían ninguna de las 8.000 computadoras. Este banco dedicó todos sus recursos técnicos a tratar de resolver este incidente. ¿Por qué no les encendían las computadoras? Habían tenido un tipo de ataque que le había comprometido el sector de arranque de los diferentes equipos. Estuvieron todo el día, todo el área de tecnología, de sistemas, todos tratando de resolver este incidente. En paralelo, obviamente, toda la gente quejándose por redes sociales, quejándose por todos lados. ¿Qué pasó? Cuando lograron restablecer los sistemas, después de estar 1 o 2 días restableciendo los sistemas, Dos días. se encontraron con que había sido una distracción para robarles, por medio de comprometerle la red Swift, cerca de, trascendió 10 millones de dólares, pero trasciende que fue mucho más, pero el objetivo era atacar la red Swift. ¿Cómo lo hicieron? Generando una distracción para que todo el mundo y todo el personal esté abocado a resolver ese problema de que no encendían las 8.000 computadoras y nadie estaba viendo qué estaba pasando en la organización. Y los ciberdelincuentes se terminaron haciendo con esa A ver, pero transferencia de la red Swift. nosotros estamos dando casos y por ahí alguien se asusta, porque María dice, y si volvemos al voceo, yo creo que de ninguna manera tenemos que volver al voceo, porque precisamente lo que queremos contar acá es que si hacemos las cosas bien, Exacto. podemos estar tranquilos. El avance tecnológico no lo vamos a frenar. Hoy el avance tecnológico está en nuestras vidas, en todo, en la diaria.
cambió todo, desde pedir un coche para trasladarnos, hacer la compra del supermercado, hacer la compra del delivery. La verdad que la tecnología no la podemos frenar, lo que sí tenemos que tomar los recaudos necesarios para hacer un correcto uso de esa tecnología. Y el objetivo de este webinar o de este workshop es contar un poco, poner en conciencia de qué es lo que está pasando y dar las recomendaciones para que todos podamos adoptar las mejores medidas de seguridad. Lo que sí no se puede hacer uno es mirar para un costado, al contrario, tiene que tomar este tema en serio y empezar a cambiar los hábitos que tiene uno habitualmente para tener una mejor salud. Como uno cambia los hábitos para tener una salud y un bienestar, que come más saludable, que se cuida, que va al gimnasio. Bueno, acá hay que adoptar esos hábitos en materia de ciberseguridad, de cambiar las contraseñas con frecuencia, usar contraseñas robustas, no acceder a situaciones transaccionales en un Wi-Fi público. Bueno, son un montón de recomendaciones y de hábitos que uno tiene que ir adoptando para tener una correcta, digamos, salud cibernética. Ahora pregunta, porque me hiciste pensar, digo, yo soy un inversor retail o alguien, un desarrollador y me voy a un café a tomar un cafecito y conecto la notebook a la empresa o conecto me conecto al DMA de la LIC para hacer una operación. Eso no lo tengo que hacer, entonces me tengo que quedar en casa. A ver, los Wi-Fi públicos, uno no conoce quién está del otro lado y hay muchas técnicas de que los ciberatacantes se meten en el medio entre tu conexión y la conexión a Internet. Entonces todo el tráfico pasa por estos ciberatacantes y estos ciberatacantes, al recibir todo el tráfico, empiezan a analizar a dónde te conectás. ¿Cuál es la recomendación? No utilicen los Wi-Fi públicos para hacer cosas transaccionales, operativas o que involucren estar compartiendo credenciales, estar compartiendo datos de tarjeta de crédito o datos privados de uno. Si lo quiere para leer el diario, bárbaro, no hay problema porque no debería tener mayor complejidad, lo pueden hacer de incógnito, etc. Pero no usarlo el Wi-Fi público para todo lo que sea transaccional. En el caso de que lo necesiten para transaccional, lo deberían hacer mediante estableciéndose una conexión VPN, que la conexión VPN, como establece un túnel entre el origen y el conmutador VPN, y ahí hay encriptación, hay un montón de tunelizado, es un poco más seguro. Pero la realidad es que el Wi-Fi público no se debería usar lo menos posible. Bueno, bien, no vamos a operar al café entonces, nos quedamos operando en casa. A ver, cada uno toma las recomendaciones Seguro. para el Wi-Fi público, pero es un riesgo muy alto y se ven técnicas de ataque de los Wi-Fi públicos. De hecho, se llama Man in the Middle, porque se pone el hombre en el medio entre el access point del Starbucks y tu conexión, y todo el tráfico, en lugar de ir directo hacia Internet, pasa por este ciberatacante que puede estar sentado 2 mesas de la que estás sentado vos, tomando otro café y viendo todo el tráfico y viendo si pasan número de tarjeta, si pasan usuarios y contraseñas, si pasan cuentas de correo. Ahí también lo que se recomienda siempre es activar los dobles factores de autenticación. ¿Por qué? Porque si alguien me intercepta y me sabe mi usuario y contraseña, pero no tiene el token o no tiene el otro factor de autenticación, no puede hacer mucho. Por eso siempre esto va, digamos, la seguridad se va complementando. O sea, uno Diferentes siempre capas. protesta contra el doble factor de autenticación porque es bueno haber el token, pero es fundamental porque te pueden haber Hoy, sacado todos. exacto, hoy el doble factor de autenticación no se debería discutir y es algo que tendría que estar ya natural en todos nosotros, y se los recomiendo que lo activen en WhatsApp, que lo activen en Facebook,
que lo activen en LinkedIn, que lo activen en todos los lados que lo puedan activar, que ya lo estén activando. Principalmente WhatsApp. ¿Por qué? Porque hoy se ven un montón de casos y de estafas que se están llevando a través de WhatsApp, donde te roban tu cuenta de WhatsApp. Apa. ¿Cómo lo hacen? Fácil. Solicitan en un teléfono nuevo, instalan el WhatsApp y dicen que van a usar tu número de teléfono, Mario. ¿Qué hace Sí, WhatsApp? A vos te va a mandar un SMS con un código de autenticación. sí. Entonces, este ciberatacante te contacta, te llama, te dice, no, sabes que puse mal mi teléfono, no te llegó un código, me lo das, porque si no, no me puedo registrar en tal aplicación, y vos caes desprevenido, porque en ese momento capaz que estás haciendo las Ujú. compras en el supermercado, estás en el shopping, estás cuidando a tu hijo, estás desprevenido y le pasás el código. Mm. Y con ese código que vos le pasás, lo que haces Bueno, es darle el acceso de tu cuenta de WhatsApp a este cibercriminal. Entonces, por eso se recomienda activar el segundo factor de autenticación, que es una clave adicional que te pide el WhatsApp cuando lo querés abrir o en tu dispositivo o en otro. No alcanza con ese código que llega con SMS, sino que te pide una clave que vos predefinís y que predefinido. tenés ahí. Pregunta picante, no, no te la voy a hacer fácil, Yamil. ¿WhatsApp o Telegram? Ah, No tengo partido por ninguno. Ninguna de las dos aplicaciones, ninguno paga monetariamente el uso del servicio, así que cada uno en esas aplicaciones paga con sus datos, ujú. así que lo dejo a libre criterio de cada uno. Si bien Telegram Perfecto. tiene algunos features adicionales que no tiene WhatsApp, pero nada, son aplicaciones gratuitas que uno las está pagando de otra manera. ¿De qué manera las paga? Con sus datos. Genial, Yamil, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cómo nos Bueno, cuidamos? acá entramos en algunas recomendaciones que les vamos a dar tanto a las ALICs, a los inversores, a los proveedores de las ALICs, porque muchos de los asistentes de este webinar son proveedores de las ALICs Ujú. que quieren saber cómo conectarse al ecosistema, cómo conectarse al sistema. Bueno, estas recomendaciones de seguridad también van para ellos. Lo primero importante es siempre identificar y clasificar los activos críticos de la organización. ¿Qué significa esto? Es entender en mi empresa, en mi organización, cuál es la joya de la corona. ¿Por dónde pasa mi core de negocio? ¿Por dónde pasa mi transaccionalidad? ¿Por dónde pasa lo más crítico de mi negocio que yo tengo que asegurar sí o sí? Si mi negocio pasa por brindar APIs para que se conecten diferentes DMA o diferentes bots, bueno, tengo que poner foco en asegurar esas APIs y que esas APIs no puedan ser usadas por un tercero que no es el que le di el acceso. Principal eso, identificar la joya de la corona de la organización. ¿Cuál es mi core de negocio? ¿Dónde están mis datos más importantes? ¿Y qué medidas de seguridad tengo que adoptar para proteger esos datos o esa información? Después lo importante también es hacer un análisis de riesgo y de ciberriesgo. Acá es algo más complejo, pero es algo que hoy se necesita empezar a ver y se tiene que empezar a entender un poco cuáles son los ciberriesgos a los cuales estoy expuesto. Estoy expuesto a ser víctima de ransomware, estoy expuesto a ser víctima de phishing, estoy expuesto a ser víctima de BEC, estoy expuesto a ser víctima de suplantación de identidad. Es algo que las compañías tienen que empezar a ver y tienen que empezar a tener cada vez más presente dentro de sus organizaciones y de alguna manera también materializar. A ver, si este riesgo tiene un impacto alto y una probabilidad alta, si se llega a materializar, ¿qué impacto económico tengo en la operación? ¿Cuánto me impacta estar un día fuera de la rueda? ¿O estar un día fuera sin negociar? ¿Qué impacto tiene eso en mi organización? Bueno, es algo que las ALICs deberían también de alguna manera sumar para entender el impacto de ellos. Las ALIC o los proveedores también de las Yamil, ALIC. una consulta, porque por ahí, acá la idea no es que estamos sugiriendo, o pregunto yo,
No es que todos las salí tienen que tener un departamento de ciberseguridad, No, podrían contratar un servicio que haga un diagnóstico. exacto. Bien, Acá las recomendaciones, después cada uno lo aborda de la manera que les da la estructura, el presupuesto, justamente que les da la identificación de los riesgos y la identificación de los activos clave. Lo que le estamos diciendo es, pongan el tema en la agenda, empiecen a charlarlo, empiecen a tenerlo presente, vayan asesorándose, vayan viéndolo, porque la verdad que es un tema que hoy les está pegando no importa el tamaño de la empresa, si es grande, si es chica, si es mediana, les está pegando a todos y la verdad que lo mejor en estos casos es siempre empezar a tener prevención y empezar a prevenir este tipo de amenazas bien. y conocer un poco cuáles son los impactos de cada una de las organizaciones. Y también uno, al conocer el impacto, les sirve para tener un plan de resiliencia o un plan de continuidad para decir, bueno, me pasa esto, entonces tengo que hacer esto para seguir operando. Quizás la forma de seguir operando es, me tengo que levantar un backup, tengo que hacer un restore, me voy a operar desde otro servidor, me voy a operar desde otro lado. Eh, por eso lo que sirve hacer el análisis de riesgos y de ciberriesgos es entender, uno, a qué riesgos está expuesto y qué sucedería si ese riesgo se materializa, cuál es el impacto. Y una vez que uno determina el impacto, bueno, cuáles son las acciones que voy a llevar a cabo para prevenir eso o recuperarme rápidamente de eso. Claro. Porque es más, si no lo haces, te podría pasar y te agregás el problema de que no sabes para dónde disparar. Exacto. De vuelta, no hay discriminación de tamaño de empresa, si es grande, chica, mediana. La verdad que se ve en todos los niveles de organización, pymes, grandes, medianas. Las pymes y las empresas chicas lo sufren más. ¿Por qué? Porque no tienen política de backup, no tienen plan de continuidad, no tienen un montón de herramientas y este tema nunca se habló, entonces los agarra más desprevenidos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es empezar a charlar, que vayan tomando dimensión, que lo vayan poniendo sobre la mesa y que vayan adoptando medidas. No implica salir y comprar el mejor firewall del mercado, el más caro, y con eso están protegidos, sino es empezar a hacer diferentes trabajos para entender cuáles son los activos más críticos y de ahí ver cuál es el mejor mecanismo que se adapta a la organización para prevenir ese tipo de ataques. Pones el mejor firewall, entran en una página de premios del iPhone 15, dejan los datos y ya está. Sí, o a ver, ¿qué sucede comúnmente? Compro el mejor firewall, por decir el firewall, por ahí es un equipo que conocen todo, el mejor antivirus del mercado y nunca le cargo una política. O nunca monitoreo lo que el antivirus detecta. Entonces carece de sentido tener la solución más cara del mercado si tampoco después se le da gestión y se le da seguimiento. ¿Vos monitoreás lo que nuestro antivirus detecta? Sí, sí, nosotros tenemos un monitoreo activo no solo sobre el antivirus, sino sobre todas las plataformas de seguridad y plataformas tecnológicas también que tiene el grupo Vima permanentemente, decíamos un servicio 7x24. Bien. ¿Vos podrías detectar un DDoS, por ejemplo? ¿Alguien podría querer hacer un DDoS contra el mercado? Se puede, sí, ahí las detecciones siempre son tardías, lo que se cuenta son con herramientas que están focalizadas para prevenir ese tipo de ataques. Cuando lo detectan, enseguida toman acción y lo bloquean o derivan el tráfico a otro lado para que ese ataque Buenísimo. no se lleve a cabo. Bien. Después, bueno, acá algo muy importante que es la política de control y de gestión de accesos. ¿Qué significa esto? Usuarios y contraseñas robustas y usuarios y contraseñas para cada plataforma y cambiar esos usuarios y contraseñas. Yo me compro el mejor firewall del mercado y le dejo el usuario admin, no me sirvió de nada. Ejemplo de esto, y lo habrán escuchado, es cámaras de seguridad. La gente se compra cámaras de seguridad para su casa, para su negocio, para su comercio, las publica a internet porque las quiere ver desde el celular,
las quiere ver desde el lugar de vacaciones, las quiere ver desde el trabajo, las quiere ver desde cualquier lugar del mundo y nunca les cambió las passwords por defecto. Entonces hay sitios donde vos entrás y empezás a ver casas y ves 7x24 que está pasando en esa casa porque tiene la contraseña por defecto de esa cámara de seguridad. No, Bueno, muy bueno. bueno, acá la recomendación es cambian las contraseñas, resguarden esas contraseñas de los usuarios sensitivos, no utilicen siempre el usuario root, el usuario admin del firewall, créense usuarios con acceso más restringido y esos usuarios guárdenlos bien para una emergencia. Porque ¿Te puedo agregar una a ver si sirve? sí, Que cuando el administrador de la base de datos deja de trabajar, cambien la clave que tal usaba, cual, ¿no? exacto. Eso de cualquier plataforma. Si vos le das al administrador del firewall, al administrador de la base de datos, el usuario maestro, cuando se va, cámbiaselo. Por eso la recomendación es nunca dar los usuarios maestros y dar usuarios personalizados. Para que además, cuando se va Juan, le doy de baja al usuario de Juan, también me queda la trazabilidad de las operaciones que hizo Juan. Si no, todas las operaciones las hizo el usuario admin, y yo no sé si el usuario admin lo usó Juan, Pedro, Miguel o Josecito. Claro. Bien, acá después el control de código malicioso, instalen suite antivirus. Hay suite antivirus que ahora vienen con tecnología de machine learning, inteligencia artificial, que ayudan a detectar no por firmas, sino por comportamientos, porque por firmas ya uno queda atrasado, esto va, como decía, evolucionando constantemente y hay que entender por comportamiento y por inteligencia artificial qué es lo que están tratando de hacer y si ese comportamiento es como el comportamiento de un ransomware o es como el comportamiento de cualquier tipo de amenazas, ahí es lo que tiene que bloquear el antivirus y no por firmas, que es como trabajaban antiguamente, que las firmas siempre tardan en actualizarse. ¿Lo que hace? ¿Lo deja ir haciendo el antivirus y ve qué va haciendo? Los antivirus tienen diferentes comportamientos, cada suite tiene sus técnicas, pero entienden el comportamiento de la acción que se está llevando a cabo, incluso suben esa información a la nube y se bajan a ver si ese patrón se está dando en otros lados y cotejan el patrón y en base al patrón toman una acción. Hay antivirus también para correo electrónico que lo que hacen es con los archivos adjuntos, antes de entregárselos al usuario, lo abren, se fija qué es todo lo que hace ese archivo adjunto y si no hace nada malicioso o nada de comportamiento anómalo, lo dejan pasar. Y si no, lo bloquean y lo mandan a cuarentena. Todo esto, esta suite antivirus es con inteligencia artificial y machine learning. Y hay antivirus nuevos que también tienen tecnología de detección y respuesta que empiezan a cruzar información y, por ejemplo, si el mismo correo le llegó a varias personas, generan alertas, bloquean ese correo en todas las personas, tienen un comportamiento un poco más extendido en base a los tipos de amenaza. Consulta, pregunta. ¿Ransomware es evitable o en algún momento te va a tocar y hay que estar preparado? Yo creo que es evitable si tenemos cuidado, para eso estamos acá. Sí, a ver, se puede tomar todas las medidas de seguridad y no diría un 100% evitable. ¿Por qué? Porque siempre dependemos de la primer capa de protección, que es el usuario. Si el usuario navega y entra en un sitio que no tiene que entrar, descarga un archivo que no tiene que descargar, descarga un correo que no tiene que descargar, abre un adjunto que no tiene que abrir, que por ahí se le pudo haber pasado a la suite anti-malware, se le pudo haber pasado, ¿por qué? Porque es nuevo y todavía ese comportamiento no lo tenía registrado el antivirus. Siempre dependemos de la primer barrera de protección que es el usuario. Por eso El hay que error humano. concientizar. No el error humano, sino falta de concientización del usuario. No le podemos echar la culpa al usuario que lo hace adrede, lo hace malintencionado o lo hace por error, sino que seguramente se falló en la comunicación y en la concientización de ese usuario.
Por eso es muy importante hacer acciones frecuentes de concientización con los usuarios de las organizaciones. Más adelante hay un slide que contamos un poco de lo que llevamos a cabo en Vima este año, pero es algo que todos los años hay que ir creciendo y profundizando. Y de vuelta, esta educación al usuario no solo le sirve dentro de la empresa, sino que le sirve para su vida personal y su vida privada, y poder también inculcar ese conocimiento en los hijos y en la familia, ¿no? Para que no sea también víctima de los ciberdelincuentes la esposa o el esposo con el home banking. Claro. No, o los hijos que descargan cualquier cosa O porque hay los un hijos, premio. exacto, casos de grooming que se dan también en los menores. Ahí la parte de patch management y control de vulnerabilidades es muy importante porque, ¿qué pasa? Hoy si yo expongo a internet una aplicación, esto es fácilmente escaneable por los ciberdelincuentes, y cuando hacen este escaneo ya saben qué sistema operativo o qué plataforma tenés, y con saber, supongamos, yo estoy exponiendo una página a través de un Apache. ¿Qué hacen los ciberdelincuentes? Van a Google y se fijan todas las vulnerabilidades que tienen ese tipo de servidor Apache, por ejemplo, ¿no? Listo. Como saben todas las vulnerabilidades que tiene ese tipo de servidor Apache, y como esas vulnerabilidades están publicadas, también están publicados exploits, que son cómo explotar esas vulnerabilidades. No hace falta que sean genios desarrolladores, que sean genios matemáticos de la NASA, nada, es algo que se descarga de internet, se configura para el servidor que vos querés atacar, y le explota esa vulnerabilidad que tiene ese servidor. Y con explotar una vulnerabilidad lo que decimos es tomar acceso del sistema operativo, tomar control de la base de datos, y una vez que se toma control del sistema operativo, listo, ya tienen acceso a los archivos de ese sistema operativo, pueden hacer movimiento lateral, pueden hacer escalamiento de privilegios, un montón de técnicas que están descritas también en diferentes matrices de ciberseguridad. Bien. Por eso es importante, si tenemos sistemas, tenerlos con las últimas actualizaciones, los últimos parches de seguridad, las últimas versiones, porque cada vez que sale una actualización o de seguridad o una nueva versión, corrigen vulnerabilidades de seguridad o errores de seguridad que tenían esas aplicaciones. Si yo instalo un servidor, por ejemplo, por poner un Windows 2008, como hace 5 años atrás, de 5 años atrás a hoy seguramente salieron un montón de parches y de correcciones que corrigen un montón de vulnerabilidades que ya tienen sus exploits públicos. Así que es muy importante la parte de actualizar los sistemas. Tema de separación de redes y microsegmentación, esto es muy importante también para el ransomware y para otro tipo de amenazas, en el sentido de si me atacan un equipo, me comprometen un servidor, que no me puedan comprometer toda la red o todos los servidores o todos los ambientes. Entonces es muy importante, y es algo que se habla mucho de Zero Trust y microsegmentación, para tener cada cosa aislada, y cada cosa tiene el mínimo permiso para la acción que necesita realizar. No se dan permisos amplios, sino que se da el mínimo privilegio necesario para realizar esa acción a ese servidor, a esa computadora o a ese equipo. Serían como Desarrollo compartimientos seguro. estancos de un barco, Yamil, tener las puertas cerradas, o sea, bueno, esta parte la inundo, pero al otro no me dejan Al pasar, otro, una cosa así. exacto, más o menos sería de esa manera, exacto. Bien. Desarrollo seguro, adoptar buenas prácticas de desarrollo, hay un montón, ahora lo vamos a ver también, hay un marco de referencia muy conocido con recomendaciones que se llama WASP, lo vamos a ver más adelante. Protección de correo electrónico, ya lo hablamos, y fundamental para protegerse del ransomware es implementar políticas de backup. Si me comprometen un equipo, me comprometen un servidor, me comprometen la información, tener rápidamente el backup de esa información o de ese servidor para recuperarte en el menor tiempo posible. De nada te sirve tener un backup de hace 4, 5, 6 meses atrás. Tenés que tener los backups actualizados. Y en otro equipo, ¿no?
Y en otro equipo, obviamente, no en el mismo equipo. Preferentemente en otro lugar, en una red segmentada, que no sea en la misma red. Hay varias recomendaciones. Tema contraseñas, buenas prácticas. Esto está sacado de la norma de la CNB 704, el tener la longitud mínima de 8 caracteres, combinar caracteres numéricos, alfanuméricos y especiales, forzar el cambio de contraseña, siempre lo recomendable es 30 días, acá la norma pone un mínimo, las normas siempre, sea CNB, sea Banco Central o cualquiera de las normas, siempre son un piso, no es un techo. Ellos te dicen mínimamente tenés que cumplir esto. Ahora, si vos querés estar un paso más seguro y querés poner alguna cuestión de adicional, de seguridad adicional, lo podés poner. También menciona Bien, la autenticación de dobles factores y recordemos que las contraseñas deben ser fáciles de recordar y difíciles de descifrar. ¿Por qué este eslogan? Porque acá está en base a la velocidad de cómputo actual, cuánto se puede tardar en descifrar una contraseña en base a la complejidad. Y ahí está el ejemplo. Si yo tengo una contraseña de 12 caracteres con números, mayúsculas y minúsculas, se tardaría aproximadamente 2000 años en descifrar esa contraseña. Ahora, si yo tengo una contraseña que es solo numérica de 10 caracteres, por ejemplo, se descifra al instante, por la al velocidad de instante. cómputo que hay actualmente. Exacto. Esto va cambiando año tras año, a medida que hay mayor velocidad de cómputo, esto permite hacer mayor pruebas de combinaciones posibles en el menor tiempo. La ley de Moore. Si querés estar súper tranquilo, Mario, te recomiendo una contraseña de 15 caracteres con números, símbolos, mayúsculas y minúsculas que ahí van a tardar aproximadamente 15 billones de años. Estás tranquilo, por los Estoy próximos tranquilo. 15 billones de años estás tranquilo. Hasta que la computadora cuántica arranque y nos quedamos sin blockchain y sin nada más. Exactamente, exacto. Y después acá el tema de desarrollo seguro, ya que hablamos durante todas las charlas de los algo, de los bots, de cómo Ujú. los proveedores pueden desarrollar en el ecosistema, bueno, son las recomendaciones para los proveedores y la SALIC adoptar estas buenas prácticas de desarrollo seguro. El OWASP Top 10 son, en base a encuestas y en base a lo que se ve en la región, cuáles son las brechas de seguridad o las formas que se están viendo de ataques más frecuentes en los desarrollos y se elabora el top 10 que te dice, bueno, esta práctica que es por ejemplo, el Broken Access Control, es la que mayor vemos frecuentemente donde se explota de que las aplicaciones tienen una autenticación débil o no tienen una autenticación para invocar a los servicios. Entonces, ¿qué hace OWASP? No solo te dice qué es lo que estás haciendo mal, sino que te dice qué medidas tenés que adoptar y qué prácticas tenés que adoptar de desarrollo seguro para no cometer este error y no ser víctima de este ataque. El más conocido también, que bajó por suerte. ¿Por qué bajó? Porque se viene trabajando hace muchos años en concientizar, en explicar, y ya es algo que se va adoptando cada vez más naturalmente en los desarrolladores y en los programadores, que es el injection. El injection es inyectar código en un formulario, por ejemplo, en un formulario de login donde te pide usuario y contraseña, el atacante inyecta una cadena de código que lo que hace es esa cadena de código, cuando pasa al motor de base de datos, se ejecuta directamente esa sentencia en la base de datos. Entonces el atacante pone una cadena de códigos para que la autenticación le dé como satisfactoria. Pone unas comillas y le pone uno que 1 es igual a 1, eso al motor de base de datos le devuelve true, entonces le da el acceso como válido. Lo Wow. mismo el cross-site scripting, que el cross-site scripting permite inyectar código en las diferentes
páginas web y permiten ejecutar código remoto. Hay un montón de configuraciones, muchas de estas están hoy pensadas y diseñadas para las APIs, porque se ve que cada vez el consumo de APIs en todo el mundo es cada vez mayor y cada vez se están desarrollando un montón de APIs, y como se desarrollan un montón de APIs, también estas APIs están expuestas cada vez a mayor cantidad de amenazas, y muchas de esas APIs son mal desarrolladas, con errores de diseño que permiten caer en este tipo de ataques. Para APIs, el Broken Access Control, el Insecure Design, el Identification, Authentication Failure, son varias de las prácticas que se cometen, errores que se cometen al momento de desarrollar una API. Les recomiendo que entren a la página de OWASP y que tomen como referencia el top 10. Dentro de OWASP van a ver cuáles son. Por un lado, les explica qué es cada una de estas vulnerabilidades, y por el otro lado les dice, mirá, si vas a desarrollar en este lenguaje de programación, tenés que sanitizar esta variable de esta manera. Hay mucha ayuda de la comunidad, tiene bastante soporte, está bastante bien, digamos, mantenido a nivel mundial. Incluso hay herramientas que uno puede implementar de análisis de código estático o de análisis de código dinámico, que también las brinda gratuitamente OWASP, para que cada uno la implemente en su compañía. Bueno, esto es importante por si alguna LIC o algún proveedor desarrolla algo para conectarse al mercado. O sea, alguien Exacto. podría, si no, tomar control de esa API. Yamil, las API que expone la OMS, vos y tu equipo chequean todo esto. Se chequea, exactamente, sí. Se hacen diferentes test de vulnerabilidades o de penetration test para ver si apareció alguna vulnerabilidad nueva. No es que se hace una sola vez y se queda conforme con ese informe, sino que se va haciendo rutinariamente, porque puede surgir una vulnerabilidad hoy que no se detectó tiempo atrás y que hoy sí hay que detectarla. ¿Y eso lo hacen en el ambiente de producción? O sea, una vez que está, o antes de lanzar la API. Se hace en diferentes estadios, se hace en ambientes de desarrollo, en ambientes de homologación, y también se hace en ambientes de producción, para ver si todo lo que se probó en el ambiente de desarrollo y de homologación llegó al ambiente de producción. Bien. Y que las mismas configuraciones estén en todos los ambientes. Están más ocupados de lo que yo pensaba. Sí, 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 sí. No, no es solo, siempre seguridad o seguridad informática o ciberseguridad se lo relaciona con usuario y contraseña. Es el que me da el usuario y contraseña de un sistema, es el que me pone el usuario y me expira la contraseña o me resetea la contraseña de un sistema, pero no, la realidad es que hay un equipo muy grande por detrás y se realizan un montón de tareas, no solo la labor de gestionar todos los roles, perfiles, usuario y contraseñas, que es una labor igual súper valiosa y que demanda un montón de trabajo, porque administramos un montón de usuarios de todas las ALICs y más los usuarios internos, pero también hay otros equipos de seguridad que trabajan atrás de todo esto para mantener las infraestructuras, detectar a tiempo los posibles incidentes, las amenazas, y trabajar también en prevenir. Tema de correo electrónico, que ya lo mencioné, recomendaciones de desconfiar de remitentes desconocidos, no abrir archivos adjuntos que no estés esperando te generen sospecha, corroborar siempre la dirección de origen, ante la duda, no abrir el link y me voy a la página habitual y lo escribo yo en el navegador y no hago clic en el link que me viene en el correo electrónico. De vuelta, esto que me da una urgencia, una celeridad o algo, desconfío y lo valido por otro medio. Siempre tomemos precauciones, estemos atentos, paremos la pelota, leamos bien, tomémonos 2 minutos y ahí vamos a prevenir entre todos. Les dejo acá también al que le interesa empezar en este mundo de la ciberseguridad, a veces, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo me interiorizo más de este mundo de la ciberseguridad? La verdad que me apasionó, me gustó la charla, quiero saber un poco más, quiero ver cómo proteger mi ALIC, quiero ver cómo proteger mi empresa, que soy un proveedor de una ALIC, porque no quiero tener problemas
con la LIC o con el mercado, soy un inversor y me interesa protegerme como inversor también. Bueno, hay muchos marcos de referencia, hay normativos, como por ejemplo el de la CNB, la 704, la Resolución General 704, que nosotros estamos obligados a cumplir, que tiene un lineamiento sobre ciberseguridad y ciberresiliencia. Hay comunicaciones también del Banco Central que también nos pegan, la 4609 y ahora la 7266, que es una norma reciente sobre ciberseguridad y ciberresiliencia, que es pública para todo el mundo. Si entran a la página del Banco Central también la van a ver la norma. Está muy bien desarrollada, está desarrollada, basada y trabajada en conjunto con organismos internacionales. Así que si también quieren un marco de referencia en español, de fácil entendimiento, esa norma les va a ayudar también mucho para entender el mundo de la ciberseguridad y la ciberresiliencia. Y después, es tan importante la seguridad informática y la seguridad de la información que hay una serie de ISO completa, la 27000, acá menciona 27001 porque es la más conocida, pero dentro de la serie 27000 hay un montón de normas que estableció ISO sobre ciberseguridad, que son cómo establecer controles en las organizaciones para tener un nivel adecuado de protección en materia de seguridad de la información. Bien. Y hay otro framework también muy adoptado, que es el framework del NIST. El NIST es el Instituto de Tecnología, de Estándares de Tecnología de Estados Unidos, y también tiene un framework de ciberseguridad que está muy bien hecho y que se suele adoptar en el mundo de la ciberseguridad, porque también es bastante sencillo de entender, de comprender y de llevarlo a la práctica. Y acá, para ir cerrando un poco de los repasos de los esquemas de seguridad que vinimos charlando desde el primer workshop, si yo me quiero conectar a Vima, ¿cómo lo hago? Bueno, ahí siempre las ALIC tienen un esquema de conexión mediante una red privada. Las autenticaciones, siempre todos los sistemas tienen usuario y contraseña. Si es una API, seguramente va a tener un client ID y un secret para conectarse y ejecutar esa API. En algunas aplicaciones o algunos entornos, cuando están por ahí quizás publicadas en internet, también se pide un intercambio de certificados para encriptar esa comunicación y para que las dos partes hablen el mismo idioma y puedan encriptar y desencriptar ese mensaje. Y hacemos un repaso de lo que habíamos visto en los primeros workshops. El inversor siempre llega a la LIC, y la LIC, por medio de un enlace MPLS o un enlace mediante internet con IP fija, llega a nosotros hacia Vima. El proveedor, si quiere hacer un desarrollo, quiere homologar algún desarrollo, lo hace a través de la LIC. Hay casos donde también podemos trabajar directamente con proveedores, para esos casos que se contacten con nosotros y evaluamos el caso puntual, pero este es el esquema genérico de conexión que tiene hoy Vima para sus usuarios. Y es un poco también lo que habíamos visto la otra vez, de yo inversor, yo quiero desarrollar un bot para el DMA. Bueno, ahí lo tienen que hacer a través del OMS que tiene la LIC, tienen que conversar con la LIC, preguntarle si tienen el producto disponible de OMS, y se conectan a las APIs que disponibiliza el OMS. Después Yamil, perdón por la Sí, pregunta. Mario. Si alguien desarrolla un bot y que como un usuario final, pero su computadora es insegura porque tiene el antivirus viejo, tiene un Office viejo, tiene la última versión del software para el desarrollo, pero no el Windows viejo, y le toman el control del bot y le mandan una orden que el pre-trade pasa y pasan y pasan. ¿Eso podría llegar al mercado? Podría llegar a mercado. Recordemos que las operaciones son garantizadas. En ese caso, si la operación se cursa y se termina de completar, la LIC tiene que responder por esa operación, porque las operaciones son garantizadas. Obviamente tuvo que haber pasado las validaciones del OMS, Sí. y tuvo que haber pasado las validaciones de nuestros monitoreos de riesgo que tenemos, pero si pasa esas validaciones, tranquilamente esa operación es válida y la LIC tiene que responder por esa operación. Lo mismo se comentaba con la terminal del TWS,
que también si alguien se compromete a esa terminal donde está instalado el TWS y cursa una operación, que esa operación va directa a nuestro sistema de negociación, la LIC va a tener que responder por esa operación que se cursó además del TWS. Bien. Acá Noelia nos pregunta una cosa, yo tengo la password de la clave, la password de la compu de Noelia. Eh, como curiosidad, sabiendo que los datos personales son cuasi públicos, ¿qué recurso nos queda para autenticarnos, además de las passwords? ¿Datos biométricos? Datos biométricos es una de las posibilidades. Siempre los segundos factores o los factores de autenticación tienen tres tipos de clasificaciones. Algo que sé, que es una contraseña, algo que tengo, que puede ser un token, puede ser, antes los tokens eran tokens físicos que los apretabas, Sí. pero puede ser el token en el celular, puede ser una aplicación que tenga en el celular, siempre es eso, es algo que tengo. Y si no, algo que justamente es un rasgo biométrico, que puede ser la cara, puede ser la huella dactilar, puede ser la voz. La verdad que la biometría siempre va avanzando y se va perfeccionando, y lo que se recomienda siempre es por lo menos la combinación de alguno de estos dos factores, entre algo que sé y algo que tengo, algo que sé y algo que soy, o un factor de autenticación o una combinación fuerte podría ser algo que tengo y algo que soy. Ejemplo, en los bancos que se está implementando ahora es, por un lado, tenés enrolado tu dispositivo celular y por el otro lado, cuando te logueás con la foto o te haces una selfie y entras al banco para operar en tu home banking. Entonces ahí tiene un esquema de autenticación fuerte porque tiene doble factor con algo que tenés, que es tu celular, y algo que sos, que es la foto, la biometría o la selfie que te sacás. Siempre se van Interesante. alternando esos factores de autenticación y el más débil de todos esos es algo que sé, una contraseña. ¿Por qué? Porque ya explicamos que se puede filtrar fácilmente y que es el que menos escala de protección tiene. Bien. Bueno, Yamil, antes de que me vaya a cambiar las contraseñas de todas las apps de mi celular y de la página web y el correo, ¿alguna duda, algún comentario? Cierro, me quedan dos La slides, app, veo que de ya estamos usuario de tiempo. Vima. La app de No, usuario no, Vima no, es súper esto es muy importante. importante porque este desarrollo lo mencionamos en uno de los Exacto. workshops y que es muy importante porque al que está operando tuvo algún problema le permite minimizar los tiempos. Así que esto es muy importante. Qué buen dato. Exacto. Sabemos que cuando uno está operando y el mercado está abierto, el tiempo es súper crítico y la verdad que si se me bloquea un usuario, lo necesito que se me desbloquee urgente porque tengo que operar. Y bueno, el mecanismo más práctico que está hoy ofreciendo Vima es que los usuarios se descarguen esta aplicación que ya está disponible en el Apple Store y en el Play Store, la fase 1, que uno se enrola con su documento y con su selfie, lo cual hace que validemos que la persona que está del otro lado sea realmente esa persona y nos da la certeza de que esa persona es la que se está enrolando, y una vez que esa persona se enrola, le aparecen disponibles los usuarios que tiene asignado en las diferentes plataformas. En la fase 1 les va a permitir de una manera ágil, rápida y sencilla poder resetear ese usuario en cuestión de minutos. En minutos es lo que tarda en abrir la aplicación, en entrar en la aplicación, seleccionar el usuario y resetearlo. Y Bien. no esperar de cargar un requerimiento, de comunicarme con la mesa de soporte para cargar un requerimiento y de que eso vaya al equipo de seguridad para desbloquearse. Y la fase 2 que se está trabajando y que va a salir próximamente es para que cada LIC pueda tener designado un responsable de seguridad y que también haga las altas y las bajas de los usuarios en los sistemas. Entonces, entra un usuario nuevo a mi LIC, yo como responsable de esa LIC lo puedo dar de alta
en el momento y ya empieza a operar a los pocos minutos y no depende de vuelta de todo el circuito habitual que suele demorar quizás algunos días. Buenísimo. Eso ya está desarrollado, se están haciendo pruebas en los ambientes internos de Vima, y una vez que las pruebas den satisfactorias, se va a hacer la prueba con algunas ALIX, como se hizo con la versión, con la fase 1, se seleccionan algunas ALIX y se hacen pruebas personalizadas para ver el correcto funcionamiento de la app. Pero la fase 1 ya se la pueden bajar, se la pueden descargar de los stores, se la pueden instalar y se pueden registrar en la aplicación. Yo la tengo, porque me olvido Bien. la clave seguido, así que yo la tengo. Tengo una pregunta que culpa tuya, nos estamos pasando porque me hiciste surgir una pregunta. ¿Me pueden hackear el celular? Y entonces todas las claves que yo pongo, los sitios a los que entro, tipo un keylogger y saben mis claves. Sí, eso siempre va en las aplicaciones que uno descarga, de vuelta. Bien. Siempre hay que descargar las aplicaciones del Play Store o del Apple Store, no bajar aplicaciones de una página y me las descargo al teléfono. Otra recomendación es nunca rootear o jailbreakear el celular, porque eso lo que permite es a los atacantes tener acceso como root al teléfono y poder instalar software malicioso sin que uno se dé cuenta. Siempre los riesgos, Mario, están en todas las plataformas, no solo en la computadora, están en el celular, como decía, están en las cámaras web que uno compra para monitorear su casa. Ahora cada vez todos los productos vienen conectables a internet, y ahí hay que empezar a ver la seguridad de los IoT, que son justamente la seguridad de estos dispositivos. Por eso no hay dispositivo seguro, sino que todos son víctimas, pueden ser víctimas de los tipos de amenazas. Lo que tienen que uno sí ser seguro es los hábitos saludables o los hábitos cibersaludables que toma uno con respecto al uso de estos dispositivos. Puede De ser, a ver, vuelta, porque yo estoy estudiando para esta charla, yo estoy estudiando porque no tengo ni me idea. parece Puede perfecto. ser que alguien utilizó el termostato de la compañía que estaba conectado por la red para hackear la compañía. Sí, Accedió por la red al termostato y de ahí entró a toda la empresa. son casos teóricos, a ver, no trascendió un caso 100% real, pero son casos que se prueban en laboratorio y se ven la factibilidad de que eso se puede llevar a cabo. Wow. De un termostato o una cámara web también puede ser, que son las cosas. A ver, el termostato es muy tecnológico, quizás acá en Argentina no veamos ningún termostato que se conecte a internet, pero sí cámaras web que uno conecta en su red para, de vuelta, desde el celular, cuando se va de la oficina, cuando se va de vacaciones, monitorear qué pasa en la casa. Bueno, si uno no la configura bien y un atacante tiene acceso a esa cámara web, tiene acceso a la red propia de la casa de uno, y los dispositivos celulares, computadoras, están conectadas a la red que tiene Claro. acceso el atacante. Así que ahí Qué miedo. te cambio el termostato por la cámara web, No, pero sí. pero es como mucho más cercano en la cámara web, o sea, Hoy hay heladeras, cafeteras, un sí, montón de todo. dispositivos que se conectan a internet y que son vulnerables de ser fácilmente atacados. Por eso hablamos Bien, de hábitos cibersaludables. totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, Bueno, cerramos recomendación, bájense la app de usuarios Vima, les va a agilizar un montón la gestión, les va a resolver los problemas de manera más ágil, sencilla, no van a depender tanto de otras personas y de otros sectores para resolver esas cuestiones, y la fase 2 que próximamente va a salir disponible para todos. Acciones de concientización, esto lo mencionaba antes rápido. Es importante concientizar a nuestros usuarios, concientizar a nuestros proveedores, concientizar a nuestro ecosistema. Nosotros empezamos este año a hacer acciones fuertes de concientización, hicimos una acción fuerte para nuestros colaboradores en el mes de la ciberseguridad, que es octubre. Hicimos toda una acción basada en los 8 escalones, donde cada escalón tenía una temática diferente y fuimos concientizando a nuestros colaboradores en base a esas temáticas. Hicimos también publicaciones en las redes sociales de Vima
en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, sobre recomendaciones de hábitos saludables de ciberseguridad, cómo mantenerse seguros, cómo usar las contraseñas, cómo usar el correo electrónico, la navegación. Y también para las ALICS mandamos una comunicación en el Día Mundial de la Ciberseguridad, que fue ahora el 30 de noviembre, también con recomendaciones de seguridad para que las ALICS puedan implementar y puedan empezar a tomar un poco más serio el tema de la ciberseguridad. ¿Las ALIC se podrían acercar a Vima para consultar dudas Se y pueden demás? acercar, estamos abiertos, tenemos casillas dedicadas para eso, si no, después les pasamos mi contacto, o se pueden conectar a mercados, a gestión IT, a ciberseguridad @Vima, y se ponen en contacto con nosotros. Lo importante también es que no solo se contacten con nosotros por alguna consulta, alguna inquietud, sino para reportar un incidente, si sufrieron alguna brecha de seguridad, si sufrieron algún problema con un usuario y contraseña, si tienen dudas de algo y necesitan que nosotros blanqueemos la contraseña, la reseteemos o los acompañemos, también que se puedan contactar con nosotros, porque de vuelta, esto es un ecosistema que está basado en la confianza y en la transparencia, y necesitamos también tener esa información para que no termine de impactar en el resto del ecosistema. Tal cual, tal Es cual. muy importante en la ciberseguridad, y en todos los frameworks que vimos y todas las normas que vimos lo recomiendan, es el compartir información, en el sentido, si a mí me pasó algo, para que no le pase a Al otro. otro. Exacto. Que no es lo que suelen hacer, ¿no? Porque alguien que fue atacado suele esconder que lo atacaron. ¿O no? ¿O estoy Claro, equivocado? correcto, exacto. No, no se suele compartir esa información, pero eso está cambiando. Está Qué cambiando. bueno. Hay clubes de referentes de seguridad, que hay uno muy importante del sistema financiero argentino, donde se va compartiendo información de lo que le pasa a uno, o de lo que uno recibió que le pasó a otro, pero recibió esa información, se va compartiendo en el ecosistema para protegernos a todos. Buenísimo. Yamil, has tenido una de las tasas de deserción más bajas de todos los webinars. Por eso yo te dije que esta iba a ser una de las charlas más importantes. La verdad que ha sido un lujo. Creo que hemos aprendido muchísimo y ha quedado clarísimo lo importante que es la ciberseguridad, como Vima labura mucho con esto y que está abierto a todos los participantes. Preferible prevenir que curar, dudas, consultas, porque como dijo Yamil, esto es un ecosistema y todos tenemos que poner la vara alta para que este ecosistema sea ciberseguro. Yamil, la verdad un privilegio, muchísimas gracias por el tiempo, la dedicación. No, gracias a ustedes por dejarme participar y presentar esto, que la verdad es un tema súper importante. Hoy se está escuchando mucho, se está viendo en la televisión, porque no solo afecta a las organizaciones, sino afecta a la vida privada. Así que gracias por dejarme presentar. Al contrario, un placer, que termine bien el día y buena semana para vos y para todos los participantes. Y después sí, recuerden que todas las charlas están disponibles de la primera hasta esta. Que termine muy bien el día y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, que tengan buenas tardes.